Introducción. El gran misterio de la muerte. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? Las antiguas civilizaciones, con su sabiduría ancestral, dejaron pistas ocultas en manuscritos prohibidos, textos enigmáticos que describen el tránsito del alma y los reinos que yacen más allá de la existencia terrenal. Pero estas revelaciones no fueron hechas para todos. Solo aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de la realidad pueden comprender los misterios ocultos que se esconden en estos antiguos escritos. Los egipcios, con su libro de los muertos, registraron las pruebas que el alma debe atravesar en el Duat, el inframundo gobernado por Osiris. En el Tíbet, los lamas compilaron el Bardo Todol, un texto que describe los estados de conciencia que el espíritu experimenta después de la muerte. Mientras tanto, la alquimia interior y la filosofía hermética nos enseñan que la muerte no es más que una transmutación de energía, un cambio de vibración que abre portales hacia otros o planos de existencia. Sin embargo, estas enseñanzas fueron preservadas en círculos místicos y relegadas al silencio. ¿Por qué? Los textos prohibidos y las doctrinas esotéricas sugieren que el alma no desaparece, sino que sigue un camino determinado por la vida que ha llevado. La balanza de Osiris, los túneles de luz, la revisión panorámica de la vida. Cada tradición describe fragmentos de una misma verdad universal, oculta a los ojos de los no iniciados. La iluminación espiritual no es un privilegio, sino una búsqueda. Quien descifra estos secretos accede a una comprensión más profunda del cosmos y de su propia existencia. Pero, ¿qué revelan exactamente estos manuscritos? ¿Cómo es el proceso que el alma atraviesa tras dejar el cuerpo físico? En esta exploración desentrañaremos los pasajes más enigmáticos de los textos antiguos, conectaremos los símbolos ocultos y viajaremos por los distintos planos del más allá. ¿Estás preparado para descubrir lo que nos aguarda después de la muerte? Sigue conmigo en esta travesía y prepárate para desafiar tus creencias. Lo que estás a punto de conocer podría cambiar para siempre tu visión sobre la vida y la eternidad. Los textos sagrados sobre el más allá. 1. El libro de los muertos, Egipto. Las arenas del tiempo han ocultado muchos secretos, pero entre los papiros del antiguo Egipto yace un conocimiento reservado para los iniciados. El libro de los muertos, un compendio de fórmulas místicas, invocaciones y guías rituales diseñadas para conducir el alma a través del Duat, el inframundo gobernado por Osiris. No se trata de un simple relato simbólico, sino de un mapa detallado de lo que el espíritu debe enfrentar al abandonar el cuerpo físico. Quienes han estudiado estos textos prohibidos descubren que la travesía post-mortem está plagada de pruebas, guardianes y juicios que determinarán el destino final del alma. El difunto, al cruzar el umbral de la muerte, debía sortear un camino lleno de obstáculos y entidades sobrenaturales. Las antiguas inscripciones narran que el alma es confrontada por temibles guardianes que solo pueden ser apaciguados con palabras de poder. Estas fórmulas, escritas en los sarcófagos y papiros de los faraones, eran esenciales para que el espíritu continuara su viaje sin quedar atrapado en los abismos del Duat. Aquí es donde se revela la clave de la iluminación espiritual. El conocimiento es la única arma contra el olvido eterno. Sin sabiduría ancestral, el alma se perdería en las sombras.
Pero la prueba más temida llegaba en la sala de las dos verdades, donde Osiris, el juez supremo, presidía el juicio final. El corazón del difunto era colocado en la balanza de Maat y pesado contra la pluma de la verdad absoluta. Si el corazón era liviano, el alma accedía a los campos de Aaru, un paraíso de energía cósmica y armonía infinita. Pero si estaba cargado de impurezas, de miedos y actos deshonrosos, el alma era devorada por Amit, la gran devoradora. No había castigos ni recompensas arbitrarias, solo la consecuencia natural de la vida que cada uno había llevado. Lo más intrigante del libro de los muertos es que no presenta la muerte como un final, sino como un tránsito, un paso más en la gran alquimia interior del ser. Cada etapa de esta travesía es una transformación, un proceso de purificación y ascenso. En este sentido, la muerte no es más que una puerta y el conocimiento es la llave. Pero aquí surge una pregunta aún más enigmática. Si los egipcios conocían con tanta precisión este tránsito, ¿de dónde provenía su sabiduría? Podría tratarse de fragmentos de un conocimiento aún más antiguo, preservado en otras tradiciones místicas. Es en esta búsqueda donde encontramos otro manuscrito igualmente enigmático, proveniente de una tradición completamente distinta, pero sorprendentemente similar en su descripción del más allá. Un texto que, en las montañas del Tíbet, ha guiado a los monjes hacia la liberación última del alma. Hablamos del Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, un compendio de enseñanzas que desvela el tránsito entre la muerte y la reencarnación. Pero, ¿qué secretos esconde este texto y qué revelaciones puede ofrecernos sobre nuestro destino después de la muerte? Acompáñame en este recorrido por otro de los más grandes misterios ocultos de la humanidad. En 2, el Bardo Todol, Tíbet. En las alturas sagradas del Himalaya, donde el tiempo parece desvanecerse en la bruma de la eternidad, los monjes tibetanos han custodiado uno de los textos más enigmáticos jamás escritos, el Bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos. Este manuscrito ancestral no solo describe lo que ocurre tras la muerte, sino que instruye al alma en su travesía a través de los distintos estados de conciencia que experimenta después de abandonar el cuerpo físico. Para los iniciados en 1900, estas enseñanzas, la muerte no es más que un umbral, una transición dentro del vasto ciclo de reencarnaciones que rige la existencia. El Bardo Todol revela que el alma atraviesa 3 etapas principales después de la muerte. La primera es el Chikai Bardo, el momento exacto en que la conciencia se separa del cuerpo y experimenta una luz intensa, pura y deslumbrante. Este destello, descrito como la manifestación de la verdad absoluta, ofrece al alma la posibilidad de alcanzar la iluminación espiritual instantánea. Sin embargo, pocos logran reconocerla y se ven arrastrados hacia las siguientes fases. La segunda etapa, el Chonit Bardo, es un reino de visiones y proyecciones kármicas. Aquí, el alma enfrenta entidades divinas y demoníacas, que no son más que reflejos de su propia mente. Los sabios tibetanos enseñan que todo lo que aparece en este estado es una manifestación de la energía cósmica del difunto, modelada por sus pensamientos y emociones acumuladas a lo largo de su vida. Pero es en el tercer estado, el Sidpa, Bardo, donde el alma enfrenta su destino final. Aquí, aquellos que no han logrado liberarse de los apegos y deseos mundanos quedan atrapados en el ciclo de reencarnaciones, renaciendo en un nuevo cuerpo según el karma acumulado. Sin embargo, aquellos que han cultivado la alquimia interior y han purificado su conciencia pueden trascender esta rueda de renacimientos y fundirse con la totalidad del universo.
Este concepto resuena profundamente con otras tradiciones esotéricas que sostienen que la muerte es solo una transformación, un cambio de vibración en la frecuencia del alma. Lo fascinante del Bardo Todol es su intención práctica. No es simplemente un texto de revelaciones metafísicas, sino un manual diseñado para ser leído al oído del difunto mientras su conciencia vaga entre los mundos. En los monasterios tibetanos, los monjes recitan estas enseñanzas a quienes han partido, guiando sus almas a través de los planos intermedios y ayudándolas a encontrar el camino hacia la liberación. En este sentido, el libro no es solo una descripción de lo que sucede tras la muerte, sino un mapa para navegar por los misterios ocultos del más allá. Pero, ¿qué ocurre cuando estas enseñanzas se comparan con la filosofía hermética y la alquimia? Tanto el libro de los muertos como el Bardo Todol hablan de un proceso de juicio y transformación. Pero en la tradición hermética, la muerte es vista como un portal de transmutación energética. ¿Podría ser que todas estas tradiciones estén describiendo una misma realidad desde perspectivas distintas? En la siguiente sección exploraremos cómo la filosofía hermética y la alquimia interior revelan que la muerte no es más que un cambio de estado, una metamorfosis del alma en su viaje hacia planos superiores. Los textos sagrados sobre el más allá 3, filosofía hermética y alquimia. Desde la antigüedad, los sabios han comprendido que la muerte no es el fin, sino una transmutación, un pasaje de un estado de existencia a otro. La filosofía hermética, heredera de conocimientos prohibidos y preservada en círculos iniciáticos, nos habla de la muerte como el proceso supremo de la alquimia interior, donde el alma se libera del peso de la materia y accede a estados de conciencia más elevados. Esta perspectiva, lejos de ver la muerte como un final trágico, la presenta como la culminación de un viaje de evolución espiritual, un cambio en la vibración que permite al espíritu fundirse con la totalidad del cosmos. Los textos herméticos enseñan que toda la existencia está regida por leyes universales y la muerte no es más que la manifestación del principio de correspondencia y transformación. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, rezan los antiguos textos atribuidos a Hermes Trismegisto. Así como el alquimista transforma el plomo en oro, el alma humana debe purificarse de las impurezas de la existencia terrenal para alcanzar su verdadera esencia. En este proceso, el cuerpo es solo una envoltura efímera, mientras que la conciencia es eterna, un fragmento de la energía cósmica que jamás se destruye, solo se transfigura. Pero, ¿qué ocurre en el momento mismo de la muerte? Según la tradición hermética, el alma atraviesa diferentes planos de existencia antes de alcanzar su destino final. Primero, se desprende del cuerpo físico, abandonando la materia que la limitaba. Luego, debe atravesar los reinos intermedios, conocidos en distintas tradiciones como el plano astral o el amenti egipcio, donde las almas son confrontadas con las vibraciones que han acumulado en vida. Aquí, las enseñanzas herméticas advierten que la conciencia puede quedar atrapada si no ha alcanzado una suficiente iluminación espiritual. Los deseos mundanos, los apegos y las emociones negativas pueden encadenar al alma a estos planos, impidiendo su ascenso. Los alquimistas medievales, herederos de esta sabiduría ancestral, codificaron estos conocimientos en sus símbolos y tratados, ocultando la verdad sobre la muerte tras metáforas y alegorías. El proceso de la muerte del yo inferior, representado por la disolución de los metales impuros, simbolizaba el desprendimiento de la identidad egoica que el alma debía atravesar para llegar a su verdadera esencia.
No es casualidad que muchas de estas enseñanzas coincidan con las descritas en los textos egipcios y tibetanos. En todas ellas, la muerte es vista como una prueba, una puerta que solo puede cruzarse con la preparación adecuada. Pero si la muerte es un proceso de transformación, ¿qué nos espera después? ¿Qué revelaciones nos ofrecen otras tradiciones esotéricas sobre los destinos del alma? En la siguiente sección, exploraremos cómo los textos cristianos y la Cábala han descrito el viaje post-mortem, revelando los secretos del infierno, el purgatorio y los planos celestiales. ¿Es la muerte una liberación o un juicio? ¿Un renacimiento o una prueba final? Acompáñame en esta travesía por los misterios más ocultos de la existencia. 4. Textos cristianos y Cábala. En la vasta red de conocimientos esotéricos que intentan descifrar el misterio de la muerte, las tradiciones judeocristianas también han dejado su legado. Tanto los textos cristianos como la Cábala describen el tránsito del alma y los diferentes planos de existencia a los que se enfrenta tras abandonar el cuerpo físico. Sin embargo, detrás de sus relatos aparentemente dogmáticos se ocultan enseñanzas más profundas, reservadas para aquellos capaces de interpretar los símbolos velados en sus palabras. La iluminación espiritual no es un regalo divino otorgado arbitrariamente, sino el resultado de un proceso interno, de una alquimia interior que determina el destino final del alma. Uno de los relatos más emblemáticos del viaje post-mortem en la tradición cristiana es La Divina Comedia, de Dante Alighieri, un poema que describe el tránsito del alma a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Aunque muchos lo consideran solo una obra literaria, los iniciados en los misterios ocultos saben que su estructura está profundamente influenciada por conocimientos esotéricos y filosóficos más antiguos. Según esta visión, el infierno no es un castigo eterno, sino un estado de vibración baja donde las almas atrapadas en deseos materiales y pasiones incontroladas quedan sumidas en ciclos de sufrimiento. El purgatorio, en cambio, representa la transmutación del ser, un espacio intermedio donde la conciencia se purifica antes de ascender a planos superiores. Finalmente, el paraíso simboliza la comunión con lo divino, la fusión del alma con la energía cósmica que todo lo abarca. La Cábala, el sistema místico del judaísmo, amplía esta visión, describiendo el más allá como un proceso de depuración del alma en distintos niveles de conciencia. En el Zohar, uno de los textos más enigmáticos de esta tradición, se menciona que tras la muerte, el alma debe desprenderse de las impurezas acumuladas durante su existencia. Cada nivel de purificación es representado por una capa de luz que el alma debe atravesar hasta alcanzar la emanación divina suprema, el Ein Sof, el estado absoluto del ser. Aquellos que han cultivado la sabiduría ancestral y han elevado su vibración logran cruzar este umbral y reintegrarse a la totalidad del cosmos, mientras que las almas que no han completado su aprendizaje son enviadas de vuelta a la existencia terrenal para continuar su evolución a través de la reencarnación. Es aquí donde los misterios ocultos de diferentes tradiciones convergen, tanto en Egipto como en el Tíbet, en la filosofía hermética y en la Cábala. La muerte es vista como un proceso de transformación, una travesía por distintos estados de conciencia donde el destino final depende de la preparación del alma. Nada es definitivo, nada es aleatorio, todo sigue una ley cósmica inquebrantable. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más intrigante. Si el tránsito post-mortem está determinado por la vida que hemos llevado, ¿cómo podemos prepararnos para este viaje? ¿Existe una manera de atravesar la muerte con lucidez y serenidad?
La respuesta a estas preguntas se encuentra en los antiguos rituales, en las disciplinas espirituales que han guiado a los sabios a lo largo de los siglos. En la siguiente sección exploraremos las prácticas que permiten a la conciencia liberarse del miedo a la muerte, los secretos de la meditación, el desapego y la preparación energética. Porque la muerte no es un final, sino un umbral, y solo quienes se han preparado pueden cruzarlo sin temor. Fases del tránsito. Después de la muerte. 1. Desprendimiento del cuerpo físico. Cuando el último aliento se disuelve en el aire y la vida se extingue, el alma inicia su travesía hacia lo desconocido. En ese instante, lo material pierde significado y lo que queda es la esencia pura de la existencia, separándose de su envoltura física. Desde tiempos inmemoriales, las tradiciones espirituales han descrito este primer momento como una experiencia trascendental, donde la conciencia se ve liberada de sus limitaciones terrenales. Los antiguos egipcios hablaban de la apertura del Ka, la energía vital que abandonaba el cuerpo y emprendía su viaje hacia los dominios del Duat. Los sacerdotes realizaban rituales específicos para asegurar que el alma no quedara atrapada entre dimensiones, facilitando su tránsito a planos superiores. En el budismo tibetano, este instante es conocido como el Chikai Bardo, el momento en que la conciencia experimenta una luz intensa, brillante y pura. Para los iniciados, esta luz es la manifestación de la energía cósmica, el reflejo de la verdad suprema. Sin embargo, pocos son los que logran reconocerla. Aquellos que han cultivado la iluminación espiritual pueden fusionarse con ella y alcanzar la trascendencia. Pero quienes están atados a la identidad terrenal, al miedo y a los apegos, comienzan a desorientarse, aferrándose a las últimas impresiones de la vida pasada. Esto explica por qué muchas experiencias cercanas a la muerte describen una sensación de flotar fuera del cuerpo, pero sin comprender completamente lo que está sucediendo. Las narraciones modernas de personas que han atravesado episodios de muerte clínica coinciden en múltiples detalles con los textos antiguos. Muchas hablan de una sensación de ingravidez, de observar el mundo desde fuera de su cuerpo y de experimentar una paz indescriptible. Pero aquí surge una cuestión fundamental. ¿Por qué algunas almas parecen quedarse atrapadas en esta etapa? Las enseñanzas esotéricas sostienen que la transición depende del estado vibracional del individuo. Aquellos que han trabajado en 1100 su alquimia interior, purificando sus emociones y pensamientos, pueden soltar con facilidad la existencia terrenal, mientras que los que han acumulado cargas emocionales y conflictos no resueltos pueden quedar anclados en un estado intermedio, vagando en un plano donde la materia y el espíritu se entrelazan en una enigmática danza. Este fenómeno también se relaciona con lo que las antiguas tradiciones chamánicas han descrito como la separación de las capas del ser. Según estos conocimientos, el espíritu humano no es una entidad única e indivisible, sino un conglomerado de diferentes niveles de conciencia. Cuando la muerte ocurre, estos niveles comienzan a desintegrarse gradualmente, desprendiéndose en distintos ritmos. El ego, la identidad personal, es lo primero en desvanecerse, pero las emociones y los recuerdos pueden tardar más en disolverse, creando una ilusión de continuidad que atrapa al alma en un limbo. Pero la travesía no termina aquí. Una vez que el alma se desprende completamente de la materia, se abre ante ella un pasaje enigmático: el túnel de luz. ¿Qué es esta luminosidad que tantas culturas han descrito? ¿Es una puerta hacia otro plano de existencia o simplemente una manifestación de la conciencia expandida? En la siguiente sección
Exploraremos este fenómeno y las distintas interpretaciones que han surgido a lo largo de la historia, desde las descripciones de experiencias cercanas a la muerte hasta las enseñanzas esotéricas que afirman que este portal es el umbral entre realidades. 2. El túnel de luz y los planos intermedios. Cuando el alma se desprende por completo del cuerpo físico, se abre ante ella un fenómeno descrito en innumerables relatos a lo largo de la historia. Un túnel de luz que parece atraer la conciencia hacia un destino desconocido. Esta visión no es exclusiva de una tradición en particular. Culturas de todos los rincones del mundo han hablado de esta puerta luminosa que se abre al morir. Desde los textos egipcios hasta los testimonios de experiencias cercanas a la muerte, la sensación de ser absorbido por una luz radiante es un elemento recurrente en los relatos del tránsito post-mortem. Pero, ¿qué es realmente esta luz? ¿Es el portal definitivo hacia la trascendencia o solo una manifestación de un estado intermedio del alma? Para algunos iniciados en los misterios ocultos, el túnel de luz es la entrada a una dimensión superior, donde la conciencia se expande y se funde con la totalidad del universo. En este estado, las almas iluminadas pueden experimentar la unidad cósmica, la sensación de haberse desprendido por completo de la identidad terrenal y haber regresado a la fuente primordial de la existencia. Pero no todas las almas alcanzan este nivel de fusión. Muchas, atrapadas por sus miedos y deseos no resueltos, se ven incapaces de cruzar completamente este umbral, quedando varadas en planos intermedios, atrapadas en la ilusión de su antigua existencia. Las tradiciones esotéricas han hablado de estos planos intermedios como reinos de proyección mental, espacios donde el alma aún percibe fragmentos de la realidad que dejó atrás. En el bardo Todol tibetano se menciona que las almas que no han reconocido la luz pura comienzan a ver formas y entidades que reflejan sus propios estados internos. Algunos experimentan visiones de seres luminosos que les ofrecen guía y consuelo, mientras que otros se enfrentan a figuras inquietantes, manifestaciones de sus propios temores y deudas kármicas. Esta fase es crucial, pues aquí el alma aún tiene la posibilidad de liberarse o, por el contrario, de quedar atrapada en un ciclo de repetición. En las enseñanzas herméticas y alquímicas, este tránsito es descrito como la purificación del espíritu antes de su ascenso final. Se dice que la energía del alma, al desprenderse de sus capas más densas, debe pasar por diferentes frecuencias vibratorias antes de alcanzar su estado más sutil. Algunos textos sugieren que el túnel de luz no es más que la percepción de este cambio de vibración, un fenómeno natural que ocurre cuando la conciencia se desliga de la densidad de la materia. Pero hay otro aspecto enigmático en este proceso. Algunas almas no cruzan el túnel por completo. Quienes han estudiado las tradiciones chamánicas y espirituales de diferentes culturas saben que ciertas almas quedan en un estado de confusión, errantes en un plano donde el tiempo y el espacio parecen fragmentarse. Aquí es donde surgen los relatos de espíritus atrapados, sombras que vagan entre dimensiones, incapaces de continuar su viaje. ¿Es este el destino de quienes no han preparado su alquimia interior? ¿Cómo se puede evitar quedar atrapado en este estado intermedio? Para responder estas preguntas, debemos avanzar al siguiente nivel de esta travesía: el juicio del alma. En todas las tradiciones esotéricas existe la creencia de que, tras cruzar el túnel, cada ser es confrontado con su propia existencia. En Egipto, este juicio se representaba con la balanza de Osiris, en la que el corazón era pesado contra la pluma de Maat. En las experiencias cercanas a la muerte, muchas personas describen una revisión panorámica de sus vidas, donde cada acción y pensamiento
son revelados con absoluta claridad. Pero, ¿es este juicio una condena o una oportunidad de evolución? En la siguiente sección exploraremos este enigmático proceso y su profundo significado en el destino final del alma. 3. El juicio del alma. Cuando el alma cruza el umbral del túnel de luz, un momento trascendental la espera, el juicio de su propia existencia. Este no es un juicio externo, impuesto por una divinidad lejana, sino un encuentro con la verdad absoluta de todo lo vivido. Desde las antiguas inscripciones egipcias hasta los testimonios contemporáneos de experiencias cercanas a la muerte, existe un elemento recurrente, una revisión panorámica de la vida, donde cada pensamiento, emoción y acción es revelado con una claridad imposible de evadir. En ese instante, la conciencia se enfrenta a sí misma, y el alma comprende las consecuencias de cada uno de sus actos. En la tradición egipcia, este proceso se simbolizaba en la balanza de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia cósmica. Si el corazón era liviano, el alma ascendía a los campos de Aaru, un plano de armonía y plenitud. Si en cambio estaba cargado de impurezas, era devorado por Ammit, la devoradora de almas, un símbolo de la disolución de la conciencia en las energías más densas del universo. Pero lo más revelador de esta enseñanza es que el juicio no es impuesto por una entidad externa. Es el alma misma la que se mide, la que se confronta con su propia vibración y decide su destino. Los relatos de quienes han experimentado muertes temporales coinciden en muchos aspectos con estas antiguas descripciones. Muchos afirman haber visto su vida entera desplegarse en un instante, no como una simple sucesión de eventos, sino como una experiencia completa, donde sintieron los efectos de sus acciones desde la perspectiva de los demás. No hay palabras ni acusaciones, solo una comprensión profunda de la energía que se ha emanado al mundo. Esta revelación, para algunos, es un bálsamo de paz absoluta, para otros, un impacto insoportable. La verdad, desnuda de justificaciones, se presenta sin distorsiones. Desde la perspectiva esotérica, este juicio es una oportunidad. No se trata de un castigo, sino de un momento en el que el alma decide su siguiente paso según la vibración que ha alcanzado. En la Cábala se dice que cada acción deja una impresión en el alma, un registro energético que determina su nivel de conciencia tras la muerte. En las enseñanzas herméticas, este proceso se relaciona con la transmutación de la energía, donde las almas más evolucionadas logran ascender a planos de mayor luz, mientras que aquellas que aún deben aprender permanecen en reinos intermedios o regresan a la existencia terrenal a través de la reencarnación. Pero, ¿qué ocurre después del juicio? ¿A dónde se dirige el alma una vez que ha comprendido su propia existencia? Según los textos sagrados de diversas tradiciones, hay diferentes destinos posibles. Algunas almas ascienden a planos elevados de conciencia, fusionándose con la totalidad del universo. Otras quedan atrapadas en el plano astral, aún influenciadas por sus deseos y emociones. Y para muchas, el camino de regreso a la vida física es inevitable, guiado por la ley del karma y la necesidad de completar su aprendizaje. En la siguiente sección, exploraremos estos destinos del alma y las múltiples posibilidades que pueden esperarnos después de la muerte. ¿Es la reencarnación una oportunidad de evolución o una prisión de la que debemos escapar? ¿Existen realmente planos de existencia superiores donde el alma encuentra la paz definitiva? Acompáñame en este último tramo de nuestra exploración hacia los misterios ocultos de la eternidad. 4. Diferentes destinos del alma.
Tras la revelación del juicio del alma, se abre un abanico de posibilidades que determinan su destino final. Las tradiciones espirituales de todo el mundo han descrito con asombrosa precisión los distintos planos a los que puede dirigirse la conciencia después de la muerte. Pero, ¿son estos lugares reales en un sentido físico o son estados de vibración en los que la energía del alma se reconfigura según su evolución? Desde los antiguos misterios egipcios hasta las enseñanzas orientales y la alquimia interior, todas coinciden en un mismo principio. La muerte no es el final, sino una transición a nuevos estados de existencia. Las almas más elevadas, aquellas que han alcanzado un grado superior de iluminación espiritual, son capaces de trascender la rueda de reencarnaciones y acceder a los planos elevados de conciencia. En el budismo, este estado es conocido como nirvana, la fusión definitiva con la totalidad del universo, donde el ser deja de experimentar la dualidad y se reintegra con la energía cósmica. En la Cábala, este concepto es similar a la ascensión a las sefirot más altas del árbol de la vida, donde el alma se une con la esencia pura de la divinidad. Estos estados son descritos como espacios de paz infinita, donde ya no hay sufrimiento ni separación. Sin embargo, no todas las almas logran este nivel de trascendencia. Muchas quedan atrapadas en el plano astral intermedio, un reino de existencia sutil donde las energías emocionales y mentales aún tienen peso. Este es el lugar donde, según varias tradiciones, habitan los espíritus errantes, aquellos que no han podido desprenderse de sus deseos, miedos o asuntos inconclusos. En la visión esotérica, este plano no es un castigo, sino un estado de conciencia que refleja el nivel de vibración del alma. Es aquí donde las enseñanzas antiguas insisten en la importancia de la preparación espiritual antes de la muerte. Quienes han trabajado en su alquimia interior pueden liberarse de este ciclo y avanzar a planos más elevados. Otro destino posible es la reencarnación, un proceso ampliamente aceptado en las filosofías orientales y esotéricas. Según esta visión, el alma regresa a una nueva existencia en la Tierra para continuar su evolución y corregir los desequilibrios kármicos acumulados en vidas anteriores. Esta idea se encuentra en el hinduismo, el budismo e incluso en ciertas corrientes de la Cábala, donde se habla del Gilgul, la transmigración del alma. No es una condena, sino una oportunidad de aprendizaje. Cada vida es una nueva página en el libro de la evolución del ser. Pero hay un misterio aún mayor en esta ecuación. Algunos textos esotéricos sugieren que hay almas que logran escapar de este ciclo de reencarnaciones sin necesidad de disolverse en la totalidad del universo. Estas almas, dicen los antiguos, manuscritos prohibidos, acceden a planos superiores de existencia donde continúan su desarrollo en formas que la mente humana apenas puede comprender. ¿Podría ser este el verdadero destino final de la conciencia? ¿Existe un camino oculto que nos permita trascender sin perder nuestra individualidad? Para comprender mejor este proceso, debemos explorar las enseñanzas sobre la preparación espiritual para la muerte. Porque si el destino del alma depende de su nivel de vibración, entonces existe un método para asegurar un tránsito armonioso hacia el más allá. En la siguiente sección, desvelaremos las prácticas de los antiguos iniciados, los rituales y disciplinas que permiten al alma liberarse de sus ataduras y cruzar al otro lado con total conciencia. Porque la muerte no es solo un misterio, sino un arte que debe ser comprendido. Preparación espiritual para la muerte. 1. Meditación y conciencia plena. El arte de morir en vida. Si la muerte no es el final, sino una transición, entonces,
Prepararse para ella se convierte en una de las prácticas espirituales más importantes de la existencia. En las tradiciones esotéricas, la clave para un tránsito armonioso reside en la meditación y la conciencia plena, herramientas que permiten al alma reconocer su verdadera naturaleza más allá de la materia. Los antiguos iniciados enseñaban que la muerte debe ser enfrentada con lucidez, sin miedo ni apego, para que la conciencia pueda trascender sin quedar atrapada en los planos intermedios. Pero, ¿cómo puede uno entrenarse para este momento inevitable? El budismo tibetano, a través del bardo Todol, revela que la práctica de la meditación nos acostumbra a disolver el ego, preparándonos para el desprendimiento final. Durante la vida, la mente está constantemente aferrada a la identidad, a los pensamientos y emociones que definen nuestra existencia terrenal. Pero en la muerte, todo esto se disuelve. Aquellos que han practicado la meditación profunda pueden experimentar este proceso sin resistencia, reconociendo la luz pura del más allá y fusionándose con la energía cósmica sin temor. Es por esto que en muchas tradiciones espirituales se considera la meditación como un ensayo para la muerte. Quien aprende a soltar en vida podrá soltar con facilidad al cruzar el umbral. Los monjes tibetanos practican el Phogwa, una disciplina que enseña cómo dirigir la conciencia en el momento de la muerte para que el alma no quede atrapada en los reinos inferiores. En el hermetismo y la alquimia, este proceso se conoce como la transmutación de la energía vital, donde el iniciado, a través de años de entrenamiento, logra controlar la separación del espíritu y dirigirlo hacia planos superiores. Esto explica por qué en muchas culturas los sabios y maestros espirituales parecen partir en completa serenidad. Su preparación les permite cruzar con plena conciencia, sin confusión ni apego. Pero la conciencia plena no se trata solo de meditar en silencio. También implica vivir cada momento con presencia, cultivando la claridad y la serenidad en el día a día. En las tradiciones chamánicas se dice que la forma en que vivimos determina la forma en que morimos. Si nuestra vida está llena de miedo, apego y sufrimiento innecesario, la muerte reflejará esas mismas energías. Si, en cambio, aprendemos a aceptar cada experiencia como parte del flujo universal, entonces el tránsito será mucho más suave y natural. Pero la meditación es solo una de las herramientas de preparación. Otro aspecto fundamental es la purificación emocional y el desapego, que permite al alma liberarse de cargas innecesarias antes de emprender su viaje final. En la siguiente sección, exploraremos cómo el perdón, la sanación del pasado y la liberación de emociones negativas pueden hacer la diferencia entre un tránsito armonioso y un proceso de muerte lleno de conflictos. Porque la clave de una buena muerte siempre reside en la forma en que hemos sabido vivir. 2. Liberación de emociones negativas, el perdón y el desapego, como claves del tránsito. Si la muerte es un reflejo de la vida que hemos llevado, entonces la energía que acumulamos en nuestro paso por la existencia determinará la facilidad o dificultad de nuestra transición. Las enseñanzas esotéricas insisten en un punto crucial. Las emociones no resueltas pueden anclar el alma en los planos intermedios, impidiéndole avanzar hacia niveles superiores de conciencia. Es por esto que la liberación de emociones negativas, especialmente el miedo, el rencor y los apegos, es fundamental en la preparación para la muerte. Desde la antigüedad, los sabios han enseñado que el perdón es un acto de liberación, no solo hacia los demás, sino principalmente hacia uno mismo. En las tradiciones místicas de la Cábala, se afirma que el alma, antes de abandonar el cuerpo, debe purificarse de las cargas emocionales que la atan al plano terrenal.
Si una persona muere aferrada a rencores, deseos no cumplidos o sentimientos de culpa, su conciencia puede quedar atrapada en vibraciones densas, vagando en el plano astral intermedio sin poder trascender. En este sentido, el perdón es una de las formas más poderosas de alquimia interior, capaz de transmutar las energías que nos retienen y abrir el camino hacia una transición más armónica. Las antiguas civilizaciones practicaban rituales específicos para ayudar a los moribundos a soltar sus cargas emocionales. En Egipto, los sacerdotes realizaban oraciones para guiar el alma y evitar que quedara enredada en las sombras del duat. En el budismo tibetano, los monjes recitan los textos del bardo Todol para que la conciencia del difunto no caiga en estados de confusión. En las tradiciones chamánicas, los ancianos acompañaban a quienes estaban en su lecho de muerte, ayudándolos a reconciliarse con su vida y soltar cualquier apego pendiente. Todas estas prácticas comparten una enseñanza común. Quien aprende a soltar en vida, no teme soltar en la muerte. El desapego no significa indiferencia ni rechazo a la vida, sino comprensión profunda de que todo en este mundo es transitorio. La materia, las relaciones, las experiencias, todo es efímero, y aferrarse a ello solo genera sufrimiento. En la filosofía hermética, este principio se conoce como la ley de la impermanencia, donde todo lo que existe está en constante transformación. Aquel que comprende esta verdad en lo profundo de su ser puede enfrentarse a la muerte con serenidad, sabiendo que no está perdiendo nada, sino simplemente cambiando de forma, atravesando una nueva etapa en su viaje cósmico. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no logran liberarse de sus emociones negativas antes de morir? Según diversas tradiciones espirituales, estas almas pueden quedarse atrapadas en ciclos de repetición, reviviendo mentalmente los conflictos no resueltos hasta que logran transmutarlos. Es por esto que en muchas culturas los vivos realizan ceremonias y oraciones para ayudar a los difuntos a liberarse y continuar su camino. En este sentido, la muerte no es solo un evento individual, sino un proceso que también involucra a los que permanecen en el mundo material. Sin embargo, la preparación espiritual para la muerte no se limita solo a la meditación y la liberación emocional. Existen prácticas rituales que desde tiempos antiguos han sido utilizadas para guiar el alma en su tránsito y asegurar que su viaje sea luminoso. En la siguiente sección exploraremos estos rituales sagrados, desde las tradiciones egipcias hasta los conocimientos herméticos, revelando los secretos de aquellos que han aprendido a morir con plena conciencia. 3. Rituales espirituales. El arte de guiar el alma en su viaje. Desde tiempos remotos, las civilizaciones han desarrollado rituales sagrados para asistir a las almas en su tránsito hacia el más allá. Estos rituales no eran simples ceremonias simbólicas, sino prácticas codificadas que tenían un propósito esotérico profundo: facilitar la separación del alma del cuerpo físico, evitar que quedara atrapada en planos intermedios y guiarla hacia la iluminación espiritual. Las culturas antiguas comprendían que la muerte es un paso trascendental y que la energía del moribundo debe ser manejada con sumo cuidado para garantizar su armonioso despertar en el otro lado. Los egipcios, maestros del arte de la muerte, desarrollaron complejos rituales funerarios basados en el Libro de los Muertos, una guía mística que preparaba al alma para atravesar las pruebas del duat. Los sacerdotes realizaban invocaciones y embalsamaban el cuerpo con sustancias especiales que, según ellos, mantenían intacta la conexión del alma con los reinos superiores.
Creían que ciertas fórmulas pronunciadas en el momento del tránsito podían abrir portales en la conciencia del difunto, permitiéndole evitar los peligros del inframundo y alcanzar los campos de Aru, el paraíso de la mitología egipcia. En el budismo tibetano, el bardo Todol era leído al oído del moribundo o del recién fallecido, para guiar su alma a través de los estados intermedios de conciencia. Los lamas enseñaban que la muerte es un proceso de transformación energética y que la clave para un tránsito exitoso radica en reconocer la luz primordial cuando se presenta. Para esto, se utilizaban mantras específicos, campanas rituales y meditaciones profundas que ayudaban al alma a no caer en la confusión del plano astral intermedio. Esta práctica es tan precisa que algunos lamas lograban predecir su propia muerte, preparándose para cruzar el umbral con plena conciencia. En las tradiciones chamánicas, los guías espirituales acompañaban a los moribundos en su última etapa, ayudándolos a soltar sus apegos terrenales. Muchos chamanes realizaban viajes astrales para asistir a las almas recién desencarnadas y asegurarse de que no quedaran atrapadas en el mundo material. Utilizaban hierbas sagradas, cánticos y rituales de fuego para purificar la energía del difunto y asegurar su tránsito hacia los reinos espirituales adecuados. En algunas culturas indígenas se practicaban danzas y ceremonias específicas para elevar el alma y liberar cualquier carga emocional que pudiera retenerla en este plano. Pero los rituales espirituales no solo preparan al difunto, sino también a quienes quedan en el mundo físico. En la Cábala se dice que los vivos pueden ayudar a sus ancestros en su proceso de ascensión a través de oraciones y actos de reparación ukármica. Algunas tradiciones herméticas sostienen que el vínculo entre los vivos y los muertos persiste más allá del tiempo y el espacio, y que las emociones de los seres queridos pueden influir en el destino del alma. Por eso, el duelo es visto como un proceso energético que, si no se maneja correctamente, puede mantener al difunto anclado al mundo físico. Pero más allá de estos rituales, la clave última del tránsito es la preparación individual. Si la muerte es una iniciación, entonces morir en conciencia es el último gran arte del alma. Y aquí surge la pregunta final: ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué nos espera al otro lado del umbral? La respuesta a esta incógnita nos lleva a la conclusión de este viaje, donde veremos cómo la muerte no es un final, sino un despertar a una realidad más amplia y misteriosa. Conclusión: la muerte como un despertar. La muerte no es un final ni una condena, sino un despertar a una nueva realidad. Las antiguas tradiciones nos han revelado que este tránsito es un proceso de transformación, una alquimia del alma que nos lleva a estados de conciencia más elevados. Aquellos que han cultivado su sabiduría ancestral y han comprendido los misterios ocultos saben que la muerte no debe ser temida, sino preparada con lucidez y serenidad. Lo que nos espera después de este umbral no es una oscuridad incierta, sino un reflejo de la vida que hemos llevado. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción trazan el camino de nuestra alma más allá de la existencia física. Estamos viviendo con conciencia plena, liberándonos de cargas innecesarias, o seguimos atados a ilusiones y apegos que nos limitarán en el tránsito final. Ahora que conoces estos secretos, te invito a reflexionar. ¿Es la muerte un fin o solo el inicio de algo aún más vasto? Comparte tu perspectiva en los comentarios y sigamos explorando juntos estos conocimientos esotéricos. Si quieres descubrir más sobre los misterios de la existencia, suscríbete y acompáñame en la próxima revelación oculta. Nos vemos en el siguiente viaje.